Andrés, creo que ya puedes comenzar. Vale. Muy buenos días a todos. Déjenme compartir pantalla. Listo. Espero que a todos estén viendo. Voy a comenzar con la presentación de la jornada de Innovar. Mucho gusto, mi nombre es Andrés Pinilla y estoy junto a Néstor Rueda para hablar sobre la tecnología del Digital Twin y la aplicación de esta tecnología para el diseño y la operación de plantas de tratamiento de agua potable. La agenda de la presentación va a ser la siguiente. Vamos a comenzar hablando sobre nosotros, vamos a describir nuestra empresa, qué hacemos, a qué nos dedicamos. Posteriormente voy a dar una breve introducción en la cual hablaré sobre la industria de tratamiento de aguas, cómo estamos en Colombia con esto, las tecnologías que están utilizándose hoy en día y cuál es la tendencia a futuro sobre esta industria y cómo tecnologías como el Digital Twin o plantas virtualizadas pueden contribuir al crecimiento exponencial de la eficiencia de las plantas de tratamiento. Después de dar esa breve introducción, pasaré a discutir sobre la aplicación de esta tecnología específicamente a EPM, a un caso de estudio que es la modernización de la planta manantiales en la ciudad de Medellín, y concluiremos con una sesión de preguntas. Las preguntas, los asistentes a la presentación pueden hacerlas por el iconito de WhatsApp que debe aparecer por ahí en pantalla. Bueno, para comenzar nos presentamos. Mi nombre es Andrés Pinilla, hago parte de una empresa que se llama Isagen y estoy junto al señor Néstor Rueda, quien es el gerente de esta empresa, para presentarles o discutir sobre el uso de Digital Twin o qué es la tecnología del Digital Twin. Entonces, ¿quiénes son Isagen? Isagen son una empresa que se dedica al estudio de problemas de ingeniería a partir del análisis de modelos computacionales. ¿Qué experiencia tenemos o sobre qué industrias trabajamos? Trabajamos por un lado en la industria minera en el diseño de sistemas de ventilación, también para el modelamiento de la dispersión de contaminantes, contaminación atmosférica. También trabajamos en el modelamiento de deformación de sólidos en todo lo que tiene que ver con la industria pesada. Vemos el ejemplo de una compuerta, de una válvula de flujo. También todo el tema relacionado sobre transferencia de energía. También tenemos aplicaciones en la industria de alimentos, en el diseño de laboratorios virtuales y también tenemos experiencia en todo el tema sobre tratamiento de aguas. Aquí vemos un ejemplo. ¿Qué tipos de trabajo realizamos nosotros? Nosotros, por un lado, realizamos el diagnóstico de todos los problemas que puedan ocurrir en cualquier proceso o el diseño de producto a nivel de ingeniería. Y también la optimización de esos mismos procesos o esos mismos productos a partir del uso de tecnología computacional, ya sea simulaciones numéricas simples o simulaciones numéricas ya de alta tecnología como son las simulaciones tipo FEA o simulaciones de fluidos usando la tecnología CFD. En resumen, en eScience nos dedicamos al estudio de problemas de ingeniería utilizando la tecnología del Digital Twin. Bueno, para empezar, voy a hablar un poco sobre la industria del tratamiento de aguas y específicamente aquí en Colombia. Voy a comenzar hablando sobre la oferta del recurso hídrico y por qué es importante manejar bien el tema del agua. Y resulta que es que a nivel mundial, únicamente el 1% del agua disponible en todo el planeta es apta para consumo humano. De ese 1%, esa cartografía que llamamos Colombia, es supremamente rica porque ese 1% posee el 5% de la oferta hídrica mundial. O sea, somos un país rico en este recurso, en agua. Y, por ejemplo, para el futuro ya muchos científicos climáticos y muchos economistas ya han dicho que el agua va a ser el recurso más importante en el futuro. Va a costar, por ejemplo, más que el oro o que el petróleo. Entonces es importante que nosotros desde ya hagamos una adecuada gestión de este recurso porque va a resultar muy vital, especialmente en el futuro próximo. Y nosotros hacemos un manejo de este recurso, por ejemplo, con infraestructura, redes de distribución y también plazas de tratamiento, que es los que nos concierne el día de hoy. Nosotros entonces reconocimos que el agua es un recurso de vital importancia y nosotros como sociedad nos organizamos
para garantizar un suministro de ese recurso de manera igualitaria y equitativa a todo el mundo. Entonces nosotros creamos unas empresas públicas de origen colectivo que se encargan es precisamente de esto, de gestionar el recurso hídrico. Y así es que, por ejemplo, nacen empresas importantes y grandes como EPM, que se encargan es de eso, son empresas públicas que sirven con un fin colectivo, en este caso, gestionar el recurso hídrico. Por ejemplo, se han construido y funcionan actualmente plantas de tratamiento que se encargan, por ejemplo, de potabilizar el agua, ya sea plantas de tratamiento de agua potable o de disponer del agua que nosotros ya hemos usado por medio de plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Cómo estamos en Colombia? Bueno, en Colombia encontramos que, por ejemplo, para el tema de tratamiento de aguas residuales hay un mercado insatisfecho. Únicamente hoy en día se ha cubierto, digamos, la infraestructura en un 50% para el tratamiento de aguas residuales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un mercado insatisfecho y existe una oportunidad de crecimiento significativa, digamos, en este nicho de mercado. Con respecto a la cobertura del agua potable, también existe un mercado insatisfecho, no en la misma proporción, pero hay una oportunidad de crecimiento en este nicho. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que hay una oportunidad de crecimiento en infraestructura, desarrollo tecnológico, con el propósito de cubrir todo este mercado, ya sea en aguas residuales o en agua potable. Y a eso se le suma también el problema del crecimiento demográfico. Entonces, se debe planear o desarrollar estrategias que permitan no solo cubrir el mercado insatisfecho, sino también el mercado a futuro. Por ejemplo, se ha estimado que la población colombiana va a crecer en un 6.35% de aquí al 2050, que es un crecimiento demográfico bastante considerable. Y no solo esto, sino que también en las grandes ciudades el crecimiento demográfico es donde será más severo y se estima, por ejemplo, que la ciudad de Medellín duplique su población de aquí al 2050. Eso implica unos desafíos tecnológicos supremamente inmensos para el diseño y la puesta en operación de infraestructura relacionada con la distribución y el tratamiento de agua potable. Esa es la gran conclusión, digamos, de esa breve introducción del análisis de mercado. Hay una oportunidad de crecimiento muy grande y el propósito es que las nuevas redes de distribución futuras y las nuevas tecnologías de distribución de agua potable y aguas residuales sean supremamente eficientes y garanticen pues un suministro adecuado y continuo. ¿Y cómo estamos en Colombia con la implementación de esto? Bueno, pues en Colombia las plantas de tratamiento son de alta tecnología, son muy sofisticadas. Y, por ejemplo, usamos tratamientos físicos con tecnologías convencionales como decantación por sedimentación, filtración. Hacemos uso de tecnologías químicas con el propósito de regular la acidez del agua, eliminar contaminantes o patógenos biológicos y también tratamientos ya biológicos que no solamente implica procesos en las facilidades, sino ya un manejo integral de todo lo que tiene que ver con la cadena de valor aguas arriba de las plantas de tratamiento, como es mantener de manera adecuada los embalses, garantizar la máxima pureza del agua antes de entrar a todas las unidades del proceso. Pero el futuro, ¿cuál es? El futuro de las plantas de tratamiento de agua potable se basan en maximizar la eficiencia, encontrar el punto óptimo de operación. ¿Con qué propósito? Pues por un lado, de garantizar unos costos bajos en la operación de la planta, por el otro de garantizar un suministro constante y relativamente económico para todos los usuarios. Y toda esa eficiencia se traduce pues en un beneficio para los inversionistas. Una empresa más eficiente es una empresa que recibe más retorno sobre la inversión. Y digamos, una de las maneras en que las plantas de tratamiento están buscando ser más eficientes es reduciendo su consumo energético. Y aquí vemos, por ejemplo, cifras de cuál es la proporción del consumo energético que existe en las plantas de tratamiento. Y rápidamente se puede ver que hay un alto consumo energético, por ejemplo, en la administración de químicos en las plantas de tratamiento, ya sea en temas de bombeo, manufactura de químicos, y también hay un alto consumo energético, quizás es el mayoritario, en dispositivos mecánicos que se usan durante el tratamiento de aguas, agitadores, bueno, existen varios.
Y el propósito es el propósito es, por ejemplo, hacerse más eficiente reduciendo todo este consumo energético, que como consecuencia que trae una reducción en los costos, una reducción en las emisiones atmosféricas y se mitiga el impacto en el ambiente, por ejemplo. Entonces ahí está la pregunta más difícil, ¿cómo mantenerse vigentes, cómo mantenerse eh, con unos bajos costos de operación y cómo lograr un aumento en la eficiencia y todo esto al tiempo y garantizar lo que sea rápido y efectivo? Entonces, una posibilidad es el desarrollo de nuevas tecnologías, que es una componente difícil, complicado de imaginar. Y, por ejemplo, se plantea la siguiente situación, el siguiente escenario hipotético que puede ser aplicado a la vida real. Entonces, digamos, nos proponemos a reducir el consumo energético de las plantas de tratamiento cambiando las tecnologías, por ejemplo, de floculación. La tecnología convencional de floculación es usar dispositivos móviles o mecanismos como este tipo de agitadores. Es una tecnología convencional, todos sabemos que es ampliamente utilizado, que es muy buena, pero puede mejorar y entonces nos inventamos una nueva tecnología. En vez de tener estos mecanismos móviles que implican muchas piezas, muchas pérdidas por fricción, pueden llegar a ser ineficientes, pasamos a una tecnología diferente que es, por ejemplo, la implementación de estos agitadores que ustedes ven aquí en pantalla. Y la pregunta es, bueno, ¿realmente esta tecnología o este cambio de dispositivos sí me garantizan una operación mucho más eficiente y una reducción del consumo energético? Entonces es ahí donde entra la ayuda de los modelos numéricos, del Digital Twin, que nos permite precisamente analizar ese tipo de escenarios. ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo primero que se hace es concebir la idea, ¿sí? Pensar una nueva alternativa de proceso que sea mucho más eficiente. Entonces uno se plantea, bueno, ¿será que con un agitador se puede lograr eso? Si se puede por medio de agitadores, ¿qué diseño puede utilizarse? Un diseño totalmente novedoso, un diseño totalmente disruptivo, que es como el que ustedes están viendo en pantalla. No es un agitador convencional, es un agitador completamente novedoso. ¿Y cómo se prueba si es efectivo o no? Bueno, se pasa a un mundo virtual, un mundo computacional, al Digital Twin, y se implementa en un proceso. En este caso, pues es un proceso de floculación, y por medio de ese modelo computacional, de ese gemelo digital, se puede, por ejemplo, caracterizar cuáles son los patrones de flujo en el proceso, cómo se va a comportar el fluido, los flujos, el proceso de floculación en sí, y se puede hacer esa comparación de los resultados digitales con la tecnología convencional y se puede cuantificar de manera precisa y confiable a partir de esos modelos numéricos cuál tecnología es mejor, si esta nueva que se está proponiendo en este ejemplo en específico o la anterior, la convencional. Y bueno, ya cuando los resultados son determinados y todo también por medio computacional, se da uno cuenta de que sí, en efecto, implementar una nueva tecnología reduce, por ejemplo, los costos energéticos y aumenta o mantiene la eficiencia, por ejemplo, de floculación, que es este caso en específico, lo cual pues, es una gran ventaja. Y todo esto fue realizado única y exclusivamente por medios digitales, por simulaciones computacionales. Aquí se ahorró, por ejemplo, el uso de complejos montajes de laboratorio, desarrollo de prototipos, de plantas piloto, lo cual es muy significativo, reduce los costos de investigación significativamente y puede lograr encontrar resultados que en la vida real pueden ser muy aprovechables y pues es una gran ventaja. Entonces, todo esto fue gracias al Digital Twin. Les voy a explicar más en detalle qué es esta tecnología, qué es el gemelo digital. Entonces, digamos, una definición técnica es representar de manera virtual un proceso o un producto. Ya la definición gerencial, un poquito más amplia, más abierta, es que es una herramienta de alta tecnología que sirve para mejorar la toma de decisiones. ¿Por qué razón? Bueno, porque es una tecnología que me permite estar mucho más informado, que me permite conocer más detalles sobre el proceso y una mejor decisión, una mejor toma de decisiones es la decisión más informada, la decisión que presenta menos riesgo, la decisión más concluyente es la que tiene una mayor cantidad de información. ¿Y en qué consiste? Pues el Digital Twin consiste precisamente en virtualizar absolutamente todo el proceso, todos los detalles del proceso, hasta el proceso más pequeñito, el producto
más pequeñito con el propósito de mejorar de manera continua y dinámica todo en conjunto, todo de manera integral. Entonces, ¿en qué consiste un Digital Twin de forma completa? Todo el concepto global. Primero, pues en monitorear los datos, en medirlos en planta. ¿Qué implica esto? La instalación de sensores confiables que me permitan precisamente eso. Medir información de manera continua, medir información relevante y muy importante para el proceso. Plantas de tratamiento puede ser, por ejemplo, sensores de flujo másico, sensores que midan la presión, la caída de presión en líneas de tubería. Si hay, por ejemplo, calentamiento en algunas unidades, información sobre los cambios de temperatura. Toda esa información tiene que ser medida y almacenada. Ya existen, por ejemplo, muchas tecnologías para poder disponer de esa información en tiempo real y guardarla de manera confiable, donde pues la más sofisticada es lo de cloud computing, por ejemplo. Eso es solo un ejemplo. Puede guardarse información en servidores personales o hacer todo un uso de la amplia infraestructura tecnológica de la que disponemos hoy en día. También tiene que ser el Digital Twin, tiene que ser una inspección de la data. El Digital Twin tiene que ser capaz de monitorear en tiempo real, en la vida real, variaciones en esa data que están midiendo que puedan indicar que hay una afectación en el proceso. El Digital Twin tiene que ser capaz de decir, bueno, si en una unidad del proceso hay una caída de flujo, hay una caída en una de sus variables de operación, eso significa algo y el Digital Twin, o sea, esa planta virtual tiene que ser capaz de distinguir eso y automáticamente de tomar medidas correctivas con el propósito de llevar el proceso a un punto de nueva eficiencia, conservar el punto de máxima eficiencia, el funcionamiento óptimo, así haya una alteración, digamos, de su estado normal. ¿Y cómo lo logra realizar? Bueno, realizando simulaciones. ¿Cuál es el propósito? Digamos, entra una perturbación al proceso y el Digital Twin, o sea, esa planta virtual tiene que ser capaz de hacer en tiempo real simulaciones numéricas que sean capaces de determinar cuál es otra variable de proceso que puede llegar a controlar con el propósito de lograr o mantener un funcionamiento óptimo o de alta eficiencia de todo el sistema. Y eso es precisamente lo que se puede hacer en las plantas de tratamiento de agua. Por ejemplo, los simuladores de proceso pueden entregar esa información. ¿Qué pasa si una unidad deja de funcionar? Bueno, se realiza la simulación de qué alternativas pueden haber para conservar un punto de máxima eficiencia. ¿Será que aumenta la recirculación de alguna corriente? ¿Desvía todo el flujo hacia ciertas unidades? Todo ese tipo de preguntas pueden responderse a partir de esas tecnologías, de estas simulaciones. ¿Con qué propósito? Nuevamente con el propósito de encontrar el máximo punto de eficiencia. Pueden ser simulaciones rápidas, ¿sí? Como los simuladores de procesos, o ya pueden ser simulaciones mucho más complejas en el caso de añadir como un componente adicional de innovación tecnológica, por ejemplo, los simuladores de fluidos, que entregan un mayor nivel de detalle, como en este ejemplo. Este ejemplo es un equipo, es un proceso que está implementando un novedoso o un tipo diferente de agitadores. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de aumentar la eficiencia. ¿O será que el proceso se mantiene con un funcionamiento óptimo implementando agitadores tipo Rushton convencionales, pero en diferentes etapas del proceso? ¿O se pueden analizar otro tipo de problemas más complejos, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de bombeo. Sistemas de bombeo donde, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de un tornillo sin fin, donde entra agua por una tubería, pero es un flujo bifásico, entra agua por el radio externo, pero entran lodos por el radio interno. ¿Cómo es el comportamiento de esta bomba? ¿Será que puede generar problemas más adelante o será que más bien no se mete una bomba de un tornillo sin fin, sino se mete una bomba ESP, por ejemplo, para mover ese flujo no newtoniano que caracteriza los lodos de las plantas de tratamiento de agua? Ese tipo de preguntas se puede responder con modelos de Digital Twin o la dispersión de químicos en unidades de proceso. Todos estos datos, todas esas simulaciones tienen que ser ejecutadas por el Digital Twin de la planta virtual con el propósito nuevamente de encontrar nuevos parámetros de operación que me permitan un funcionamiento óptimo.
y como la planta es virtual, la planta es autónoma, tiene que hacer estos cambios de manera automática, de manera dinámica, con el propósito de que nosotros, ya los operarios o los ingenieros o los gerentes que tomemos las decisiones, podamos anticiparnos a los problemas que puedan haber en la planta. Todo por medio de la planta virtual. No esperar a que los problemas ocurran, sino utilizar este tipo de tecnologías para anticiparse a los problemas y tomar medidas correctivas, ya sea cambiando variables de operación en el proceso o desarrollando, implementando nuevas tecnologías que me permitan nuevamente alcanzar puntos de máxima eficiencia. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, pero es que todo esto suena como muy complejo, hay que hacer una amplia inversión en infraestructura tecnológica, toca correr simulaciones numéricas que pueden llegar a ser muy sofisticadas. ¿Y quién usa esto en Colombia? Pues realmente lo usan muchas empresas. Una de los grandes ejemplos es EPM, y esa no es la única empresa de servicios públicos que lo usa. Empresas de servicios en otras ciudades también usan este tipo de tecnología, y esta no es una tecnología que esté excluida únicamente a estas grandes empresas de servicios. La usa cualquier empresa, por ejemplo, de energía, ¿no? En la producción de hidrocarburos o empresas de alimentos. Aquí las aplicaciones son infinitas y tienen un campo de acción muy grande. Ya habiendo hablado sobre esta breve introducción, voy a describirles un ejemplo, un caso de estudio sobre el uso de esta tecnología por parte de EPM. El caso concreto de estudio es la modernización de la planta Manantiales. Es una de las plantas de tratamiento de agua potable más importantes que tiene EPM. Y se las voy a describir ahorita. La planta Manantiales es una planta de tratamiento de agua potable que se encuentra en Colombia, se encuentra específicamente en la ciudad de Medellín, y es una planta de tratamiento que fue diseñada y construida en 1985 para un caudal máximo de operación de 9 metros cúbicos por segundo, pero hoy en día opera un caudal medio de 4.3 metros cúbicos por segundo. Esta es la planta, esta es una foto panorámica recortada, toda la planta continúa hacia este costado, pero básicamente funciona de la siguiente manera. Por un lado, el flujo entra por estas compuertas de ingreso de manera perpendicular a esta unidad que se llama el canal parcial. La planta fue diseñada con 3 compuertas de acceso, pero normalmente opera con una compuerta de acceso. El flujo, después de que entra nuevamente de manera perpendicular, pasa por esos canales parcial, donde pues hay una adición de químicos, hay unos procesos involucrados, y el agua después fluye por acá y sigue hacia los canales, hacia un canal de coagulación. Después de que pase ese canal de coagulación, deriva ya al resto de las unidades de proceso, pasa por unas 6 unidades de floculación, 6 unidades de sedimentación y 12 unidades de filtración. Aquí hay un error, me disculparán, son 12 unidades de filtración para ya después ser almacenada y distribuida pues a todos los usuarios. ¿Qué antecedentes tiene esta planta? Bueno, aparte de la fecha de su construcción, se ha percibido, de todos esos años de operación continua, se ha visto que la planta no opera en su punto de máxima eficiencia. ¿Por qué razón? Porque hay un flujo o las unidades operan de manera heterogénea, no uniforme. Hay unas unidades que operan con mayor cantidad de flujo a comparación de otras, lo que es una desviación del punto óptimo de operación de la planta. Entonces, ¿el propósito cuál es? El propósito es llevar esta planta a su punto de máxima eficiencia, y una de las mayores herramientas o de las herramientas que más puede contribuir a esto es precisamente aprovechar un digital twin de la planta para tomar medidas correctivas sobre desviaciones que puedan estar ocurriendo y que afecten el funcionamiento óptimo de la planta. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo primero es hacer el gemelo digital, el digital twin. Entonces, aquí está, por ejemplo, la representación virtual de la planta. Es una representación supremamente detallada, nuevamente virtual, digital de la planta. Aquí la podemos ya ver en su totalidad, no en la foto cortada que les mostré al inicio, y vemos que tiene pues su canal parcial, tiene su canal de coagulación. Allá se pueden distinguir las 6 unidades de floculación, las 6 unidades de sedimentación. Y el análisis lo comenzamos en orden, por donde comienza el proceso. Entonces, lo primero es un análisis sobre el canal parcial. Este es el canal parcial ya en detalle. Vemos la compuertica que les mencioné anteriormente. Opera actualmente, hoy en día, por medio de solo una compuerta de las 3 con las que fue diseñada, y se analizaron 2 escenarios. Se analizó un caudal medio de operación
que puede ser un caudal de operación hoy en día, 4.8 metros cúbicos por segundo, y también un análisis de 9 metros cúbicos por segundo, con el propósito de saber qué pasaría si operamos al máximo caudal de operación con las condiciones actuales, que es por medio de una compuerta de acceso únicamente. ¿Y qué nivel de detalle se puede encontrar con esto? Bueno, uno puede llegar a considerar un alto nivel de detalle. Por ejemplo, únicamente con la representación digital del canal parcial hay que incluir todos los detalles arquitectónicos que se tenga, por ejemplo, un resalto al principio o en el ingreso del canal, los resaltos por cada canal, todo nivel de detalle arquitectónico puede quedar representado acá y adicionalmente pues ya un nivel de detalle con respecto al modelamiento o el fenómeno que se esté buscando describir por medio del Digital Twin, por ejemplo la superficie libre del agua, cómo es el comportamiento dinámico del agua y cómo esto influye, por ejemplo, en la distribución de caudales a lo largo de los 3 canales. Ya entrando como en un detalle más técnico, más por parte de las personas que ejecutan estos o desarrollan estas tecnologías, se procede a hacer una cosa que se llama mallar el dominio, mallar el canal parcial, que es asignarle volúmenes de control que resuelvan pues los modelos matemáticos que describen el comportamiento del flujo de agua a lo largo de ese canal. Y aquí se puede, por ejemplo, también implementar estrategias de alta tecnología como el uso de mallas adaptativas, que precisamente lo que buscan es capturar de manera muy detallada cómo es el comportamiento de la superficie libre del agua. ¿Por qué? Porque pues predecir cómo se va a comportar el movimiento del agua, las dinámicas del agua, finalmente repercute pues, en el funcionamiento del canal. No es lo mismo si uno hace la suposición de que el canal funciona solo con agua a cómo funciona la vida real, que es agua por debajo y tiene pues, aire por encima, está abierta la atmósfera. Ya habiendo desarrollado el Digital Twin y habiendo corrido pues, el modelo computacional, ya se entra a la parte de análisis de resultados, donde el primer resultado, el más importante, es que podemos ver que este tipo de tecnologías pueden describir cómo es el comportamiento real de la planta con un nivel de detalle sin precedentes. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, ustedes ven aquí esta foto panorámica y pueden ver, por ejemplo, la formación de una crestica, de una ola de agua. Una ola de agua que es más acentuada en la pared opuesta donde entra el flujo de agua. Y eso es un detalle que es capturado, por ejemplo, por el Digital Twin, que es lo que se señala aquí en los circulitos amarillos. Mientras que en el radio interno, en la pared que queda adyacente a la compuerta de entrada, esa crestica de agua o esa ola no está tan pronunciada. Es un detalle que también es capturado con alto nivel de detalle y con alta precisión por el gemelo digital. Y ya cuando no estamos viendo esta foto panorámica, sino nos paramos justamente en donde se ubica ese resalto en el canal parcial, vemos la aparición de unas cresticas o de unas olas ya a lo largo o de forma longitudinal a ese canal, que se distinguen acá, por ejemplo, en las imágenes en los circulitos punteados rojos. Y es un detalle que también es capturado por el modelo numérico y es importantísimo porque eso aumenta pues el realismo de los resultados y aumenta las capacidades predictivas que puede llegar a tener el gemelo digital al momento de, por ejemplo, implementar un diseño o una modificación estructural que permita hacer más eficiente el proceso. Cuando se comparan los dos casos de estudio, bueno, aquí por ejemplo por el lado de un caudal de operación común, vemos ya un parecido mucho mayor a esa foto panorámica que estaba mostrando anteriormente, ¿no? La forma de una crestación más alta en la cara opuesta de la entrada del canal, mientras que cuando se analiza qué ocurriría si se lleva a la planta al máximo caudal de operación, únicamente permitiendo el acceso por una de las compuertas de entrada, no por las 3, se predice que, por ejemplo, el agua se puede derramar. El agua entra con tal cantidad de energía que el canal parcial puede llegar a rebosarse y pues ya podrán imaginarse pues el reguero que se formará y pues las consecuencias operativas que eso puede llegar a tener. Y entonces eso es una de las preguntas que pueden ser resueltas, por ejemplo, por medio de los gemelos digitales. ¿Será que llevar la planta a un máximo caudal de operación requerirá
la puesta en servicio de las otras compuertas que normalmente no operan? Esa es una pregunta que se puede responder con esto. Si se sigue derramando, qué puede estar pasando? ¿Cómo corregir eso? ¿Qué medidas correctivas se pueden implementar? Nuevamente, todo esto puede ser respondido por medio de estos modelos o esta tecnología del Digital Twin. Y ya cuando se entra como en más detalle, porque estos modelos numéricos pueden encontrar detalles que no pueden ser medidos fácilmente en campo, que requerirían de unos costos experimentales o de mediciones en campo supremamente altos, se pueden analizar resultados como esto, que esos son los patrones de flujo, mapas vectoriales que describen cómo es el comportamiento del flujo, donde los colores azules son las velocidades más bajas y los colores ya amarillos y rojizos son las velocidades más altas que puede lograr desarrollar el agua en este proceso. Y vemos que, por ejemplo, si en efecto el agua se está recostando sobre la pared opuesta del canal parcial. Se recuesta sobre la pared opuesta y todo el flujo se está yendo es por la mitad opuesta, mientras que por la mitad adyacente no hay una cantidad de flujo significativo, se convierte en una zona muerta. Entonces ahí es donde surgen las preguntas de si eso puede llegar a ser problemático. Y en efecto, cuando uno sigue analizando cómo es el comportamiento de las dinámicas del agua, uno ya empieza a percibir que sí, que realmente hay una influencia de ese recostamiento del agua sobre la pared, y vemos, por ejemplo, que en el caso de mayor caudal de operación, los canales 3 y 2 y 3 más bien, reciben una mayor cantidad de flujo, que como se ve, por ejemplo, aquí, en un aumento de la perturbación de la superficie libre del agua. ¿Por qué? Porque hay mayor turbulencia significa una mayor cantidad de flujo, mientras que aquí por encimita se puede percibir que por el primer canal el flujo es menor, el flujo es un poquito más estable, la perturbación de la superficie del agua no es tan grande. Y ya cuando se entra a analizar en detalle cómo es el comportamiento de los patrones de flujo del agua, se confirma esta sospecha. Se confirma, por ejemplo, que los canales 2 y 3 reciben una mayor cantidad de flujo a comparación del primer canal. Y todo porque es que el agua entra de forma perpendicular a la planta. Esa es la única razón. Se puede interpretar tal vez como algo que no se tuvo en cuenta en el diseño en los 80s porque no se contaba con esta tecnología, pero ahora sí se cuenta con esto, ya sabemos cuál es la causa raíz de este problema y se pueden tomar medidas correctivas precisamente utilizando estas mismas herramientas. Y ya cuando se cuantifica, se comprueba que en efecto sí, hay un canal que recibe una menor cantidad de flujo a comparación de los otros dos. ¿Cuánto? Bueno, pues como se puede ver es una diferencia significativa cuando lo ideal, ¿sí? Lo más eficiente, el punto óptimo debería ser que todas esas curvas estuvieran sobrepuestas. Que si recibe 6 metros cúbicos por segundo, cada canal tenga un flujo de 2 metros cúbicos por segundo, no esta distribución de flujo heterogéneo, que puede llevar a que tiene consecuencias operativas en la vida real, como por ejemplo dosificación de químicos personalizados por canal, cuando debería ser una sola dosificación para todos los 3 canales, porque pues me reduce la probabilidad de fallos, la probabilidad de problemas. Y los problemas siguen aguas abajo, por ejemplo, en los resaltos de cada canal parcial se ve como 2 de los canales, al recibir una mayor cantidad de flujo, tienen un mayor resalto que afecta, por ejemplo, la eficiencia de mezclado de esos químicos. Y es precisamente lo que se señala acá. El canal que recibe menor cantidad de flujo va a recibir una menor dosificación de químicos y adicionalmente va a tener un mezclado menor a comparación de los otros 2 canales que reciben una mayor cantidad de flujo. Entonces, únicamente este análisis preliminar de la primera unidad del proceso ya encontramos que hay unas falencias de diseño que no fueron contempladas en su momento porque no se contaba con esa tecnología y bueno, ya se cuenta con ella y ya se puede resolver este tipo de problemas en procesos de modernización, repotenciación de plantas o la implementación de nuevas tecnologías que permitan mejorar pues toda la eficiencia de estos procesos. Y nuevamente, todas estas medidas correctivas que se pueden proponer, todo se puede analizar y estudiar por medio de gemelos digitales. Ya no hay que recurrir, por ejemplo, a la construcción de plantas piloto, a la construcción de montajes de laboratorio muy complejos, sino que ya se pueden obtener resultados muy precisos y
que describan con realismo lo que está ocurriendo en la vida real. Y todo ese análisis se puede hacer para toda la planta. Por ejemplo, aquí está el comportamiento de los patrones de flujo en el canal de coagulación. Como les mencionaba, el flujo entra por el canal parcial y después continúa hacia ese canal de coagulación. La dirección de flujo es esta, ¿sí? Entra de aquí del canal parcial al lado derecho, continúa por este canal inferior y después asciende por unas ventanas de alimentación pues, al ducto superior de ese canal de coagulación, que es lo que vemos acá. Los resultados se los presento divididos porque el canal es supremamente largo. Entonces, este costado izquierdo que está señalado en rojo es donde inicia el flujo por el canal de coagulación. A esta zona media, que está representada por este flechita verde, es esta sección que está acá. Y la sección más alejada, la sección derecha, que es lo que vemos acá. Y aquí en esta sección más alejada vemos también otra singularidad que puede llegar a sonar problemática en la operación de la planta, y es que hay una zona muerta. Hay una zona muerta que en la vida real tiende a concentrar o a sedimentar lodos. Y eso es problemática porque, bueno, hay que programar paradas con el único propósito de limpiar esta sección. Y nuevamente, por medio del Digital Twin se puede analizar, bueno, ¿será que el comportamiento dinámico de cómo se va acumulando el lodo justamente en esta zona muerta va a afectar la eficiencia del proceso? Va a hacer que la distribución de flujos a lo largo de la planta varíe de forma dinámica únicamente por ese taponcito que se puede llegar a formar? Eso es una pregunta que se puede resolver por medio de esta tecnología. Y esa tecnología también puede lograr resolver sí. Puede responder si en efecto puede ser problemático o no. Y el análisis puede continuar a lo largo de toda la planta. Por ejemplo, nuevamente insistiendo con los patrones de flujo, los mapas vectoriales, cómo es el comportamiento de flujo en los floculadores, en las unidades de floculación. ¿Será que las velocidades que hay en el floculador fomentan precisamente ese proceso de floculación, o por el contrario son muy altos, lo que puede afectar la eficiencia del proceso o no? Pasando más adelante a lo que corresponde a los sedimentadores, con respecto al Digital Twin de los sedimentadores se puede simular, por ejemplo, ese proceso de decantación de partículas sólidas, que es el resultado que se está mostrando en pantalla. Se puede, por ejemplo, determinar cuánto tiempo demora en sedimentar a tanto espesor de lodos en la base, o qué ocurriría si hay un cambio, por ejemplo, en las lamelas. Todo ese tipo de respuestas se pueden responder a partir de esos modelos numéricos. ¿Será que aumenta la eficiencia de sedimentación? No. Se puede predecir cuál será el tiempo de parada si se aumenta la cantidad de flujo, haya sido de manera indeseada o inducida sobre estas unidades de proceso. Todo esto puede ser abarcado y puede ser respondido por estos modelos. Ya para data, digamos, también relevante, se puede, por ejemplo, medir o predecir cuál es el comportamiento de las distribuciones de flujo a lo largo de las unidades de proceso. Aquí traigo un ejemplo que es la distribución de flujos por floculador, donde el caso ideal o el máximo, el punto de máxima eficiencia hubiera sido que todas estas líneas hubieran estado sobrepuestas. ¿Qué quiere decir que estén sobrepuestas? Que todas las unidades trabajan bajo las mismas condiciones de flujo, operan de manera equitativa, igualitaria, uniforme, mejor dicho. Pero al igual que en la vida real, el modelo numérico predice que no es así, que hay algunos problemas de diseño o hay algunos problemas operativos que no me permiten o que no permiten a la planta estar en ese en ese punto de máxima eficiencia. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, pues hacer modificaciones ya sean estructurales u operativas que me permitan uniformizar estos flujos, y eso se manifiesta en lograr llegar a un punto de máxima eficiencia. Entonces, aquí las principales conclusiones es que, por un lado, la tecnología del Digital Twin es muy, muy, muy poderosa. Puede llegar o se ha estimado que puede hacer aumentar la eficiencia de las operaciones de manera exponencial, todo con el apoyo de tecnología digital, apoyarse pues en canales digitales, utilizando, por ejemplo, simulaciones de alta tecnología. ¿Por qué? Porque permite no solamente mejorar una operación continua de un proceso o un producto ya existente, sino que también permite
mejorar el diseño o la implementación de nuevas tecnologías más adelante. ¿Y esto qué ventajas ya más allá de lo técnico puede llegar a tener? Ya digamos en la parte organizacional, en la parte gerencial, pues puede lograr anticipar la toma de decisiones, puede lograr anticipar la aparición de un problema en un futuro. Y no hay que esperar a que el problema ya ocurra y que toque realizar medidas correctivas de inmediato, sino que se puede mitigar, o sea, planear con mucha anticipación cómo corregir los problemas que pueden ocurrir a futuro. Eso es todo lo que tenía por presentarles. Muchísimas gracias a los asistentes. Creo que me demoré un poquito menos de lo presupuestado. Muchas gracias a todos y si hay preguntas por parte del auditorio, nuevamente las pueden dirigir al loguito de WhatsApp y ahí se formularán. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrés. Súper interesante este tema. Está bien bacano. Tenemos una serie de preguntas por acá que nos han formulado. Recordarle a la gente que en el loguito de WhatsApp, por ahí nos les pueden enviar. Entonces, la primera que pregunta, ¿cuántos sensores están monitoreando en la planta de manantiales? Vale. Bueno, esto es preliminar, digamos, ahorita no cuentan con un sistema de sensores implementados aún, pero realizan mediciones en campo precisamente para validar y poder repotenciar su operación. Sí, en este momento hay algunos sensores estándar y precisamente el plan es incrementar esa capacidad con una serie de proyectos que se han venido realizando de mediciones experimentales en la planta. Ok, perfecto. Tenemos otra. ¿Qué aproximación hay entre el modelo digital y el sistema real? Listo. Bueno, el grado de realismo que se puede llegar a encontrar con el sistema digital es alto, ¿sí? Me refiero al nivel de precisión que se puede llegar a lograr cuando se contrasta con data de campo, son desviaciones menores al 10%, se puede llegar a obtener, lo cual es muy bueno. Lo cual es muy bueno porque ese modelo que ya está comprobado, que vemos que tiene una baja desviación, puede llegar a interpretar o predecir cómo se comportará el sistema con una ligera modificación. Adicionando ahorita la respuesta a los sensores que precisamente ya me facilitaron el dato, además en el proyecto de validación que se está haciendo, se están implementando cerca de 61 sensores o mediciones en una planta. Es un proyecto full detallado de evaluación. Ok, perfecto. Por aquí tengo otra. Dice, ¿han desarrollado simulaciones para efectos de sedimentos en canales o tanques de cargas de PCHs? De PCHs no, pero precisamente para manantiales sí, se han desarrollado las simulaciones de sedimentación, los análisis de sedimentación de los sedimentadores. Y se evalúan variables como tiempos de sedimentación, tiempos de evacuación, etc. Con mucho gusto pues, podemos entrar en más detalles en las preguntas de seguimiento. Ok, como parte de esa pregunta, decía otra, ¿el análisis incluye alternativas de solución? Sí, esa es precisamente parte de la potencia de este tipo de herramientas. Una prueba experimental en campo o en laboratorio, primero tiene unos costos bastante importantes, decenas de miles de dólares. Y no solo eso, el tiempo que toma implementar esas pruebas experimentales. Mientras que con las herramientas de simulación podemos evaluar múltiples escenarios. Entonces,
eventualmente las propuestas de mejora vienen ya sea del trabajo en equipo, ¿cierto? Por parte pues de EPM o del usuario, o con técnicas de optimización que nos permiten, digamos, desarrollar propuestas de mejora mediante estrategias de simulación. Ok, perfecto. Tienen ahora un par de preguntas dirigidas específicamente al Digital Twins, y es la siguiente. Bueno, esta es relacionada con las PETARs. Dice, ¿han contemplado el control de olores ofensivos en su modelamiento de eficiencia de una PETAR? Ese es un tema súper bacano, muy interesante. ¿Es posible hacerlo? Nosotros no lo hemos hecho. Conocemos de estrategias similares, por ejemplo, en Cerrejón, no necesariamente con olores. De hecho, con dispersión de material particulado. Lo que se hace es, se instalan una serie de sensores y inclusive es un enfoque bastante interesante porque es comunitario. La comunidad empieza a reportar esos olores y esta gente que desarrolló este sistema permite hacer una trazabilidad de la fuente. Eso se hace, inclusive Cerrejón lo está haciendo, y se puede eventualmente también simular, ¿sí? Es lo interesante en temas del concepto del Digital Twin. Aquí Andrés se enfocó un poco en la parte de simulación, pero el Digital Twin es un concepto más macro, que es integrar las mediciones, los datos, con las simulaciones para tratar de desarrollar modelos predictivos, ¿sí? Que nos permitan tratar de predecir un poco las condiciones hacia el futuro. Ok, y aquí hay otra también, más o menos acorde con lo que tú estabas respondiendo, Néstor, y dice, ¿tienen algún modelo en Digital Twin que permita estimar la dispersión de olores ofensivos generados en procesos que impliquen residuos sólidos? Con mucho gusto podemos, pues, más adelante compartirles información de referencia. No lo hemos hecho nosotros, pero acá en Holanda, uno de los partners con los que desarrollamos proyectos, en efecto, trabajan muy fuertemente en este tema de dispersión de contaminantes, de simulaciones atmosféricas. Pues con mucho gusto podemos compartirles esa información. Ok, perfecto. Por aquí no vemos más preguntas. Creo que los podemos invitar enseguida al Café Innovación para continuar con estos temas. A mí personalmente me interesan mucho las dos últimas. Y no, de darle las gracias y las felicitaciones porque la charla estuvo muy, muy interesante. El tema es muy, muy bueno, muy chévere ver ese tipo de simulaciones que ve uno en documentales de Nat Geo o en otras cosas y verlas aquí como en la vida real. Y así pues uno como ver la aplicabilidad técnica de esto. Sí. Y de verdad que muy, muy interesante el tema que presentan ustedes. En ese sentido, vale la pena resaltar el rol de EPM en la adopción de este tipo de herramientas. Si hay una empresa líder, yo creo, en Colombia en implementar este tipo de tecnologías, es EPM, para la parte de energía, para la parte de tratamiento de aguas potables, residuales. Entonces es algo que efectivamente quiero resaltar. Ok, perfecto. De nuevo, las gracias y las felicitaciones por el trabajo. Los invitamos a pasar a la sala 1 de innovación. Bueno, me hacen una pregunta aquí, la última. Dicen, Okay. ¿qué sistemas de simulación utilizan? Ok. Esa es otra cosa. Curiosamente terminaron pensando en el tiempo y terminó un poquito más corta.
Nosotros utilizamos diferentes estrategias y herramientas. Entonces, por ejemplo, para manantiales, que Andrés no mostró mucho, de hecho no mostró, utilizamos herramientas cerodimensionales, las llamamos, que son de simulaciones de proceso. Por ejemplo, Mike, desarrollado por DHI en Dinamarca, Pues, para simular todo el proceso a nivel de sistema, ¿sí? Y con esa información, por ejemplo, parte de lo que hicimos es, una vez simulado el sistema, ¿sí? Luego lo pasamos a modelar en 3D, utilizando herramientas de simulación que se llaman, o que utilizan técnicas llamadas volúmenes finitos. La herramienta en particular que usamos en Isagenix se llama StartCM+, es de Siemens, pero es una serie de herramientas, como les digo, es herramientas de sistemas que permiten hacer muchas simulaciones muy rápido, combinadas con herramientas más detalladas de CFD, como la que les mencioné, que permiten hacer simulaciones súper detalladas. Entonces, es siempre ese tratar de lograr ese balance entre rapidez de la respuesta, análisis de múltiples escenarios, pero también el grado de detalle que se requiere, por ejemplo, al momento de simular los sedimentadores de manantiales, ¿cierto? La simulación de los lodos, del asentamiento es súper compleja. Las propiedades reológicas del material es bastante crítico tenerlas de forma adecuada para poder simular esa respuesta. ¿Sí? Claro, claro, perfecto. Bueno, entonces, de nuevo las gracias y nos vemos en la sala 1 de innovación enseguida, una vez terminada esta Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Buen día. Chao. saludos a los asistentes. Hasta luego.